Hoy vamos a hablar de una mujer que todos conocemos, una mujer que ha sido símbolo de belleza y glamour, pero que también ha sido una de las primeras víctimas de la industria de Hollywood y uno de los primeros y más grandes ejemplos de lo que se conoce como explotación póstuma de la imagen, que significa el uso de la imagen, nombre, voz y otros aspectos identificativos de una persona fallecida para obtener beneficios económicos o para mantener su presencia en el mercado. Hoy vamos a hablar de un icono, Marilyn Monroe. Pero no solo de su vida, sino también de las cosas turbias que pasaron después de su muerte, porque parece que ella nunca pudo descansar tras haberse convertido en uno de los productos más vendidos de la historia. Norma Jean Mortenson nació en 1926. Su madre sufría desde siempre problemas mentales graves y su padre nunca estuvo presente. Norma creció entre casas de acogida, orfanatos y familias temporales. Y como podemos esperar, fue víctima de abuso desde muy pequeña. A los 16 años decide casarse, más bien como una forma de escapar de esta situación y dejar de pasar de familia en familia. Una vez emancipada, Norma comienza a trabajar en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial, como hacían muchas otras mujeres durante esta época. Allí, un fotógrafo la descubre por casualidad en 1944, mientras hacía una sesión de fotos para documentar el esfuerzo femenino en la industria. Esta sesión va a cambiar su vida para siempre. Poco después, Norma empieza a trabajar como modelo profesional. Su imagen aparecía en revistas masculinas y pronto empezó a ganar popularidad en el mundo del modelaje pin-up. Para mejorar su empleabilidad en las revistas, se tiñó el pelo de rubio y se lo alisó. Según la propietaria de la agencia en la que trabajaba, Monroe se convirtió en una de las modelos más ambiciosas y para el año 1946 ya había aparecido en 33 portadas. A través de contactos de la propietaria de la agencia, consigue en 1946 firmar su primer contrato con 20th Century Fox. Fue entonces cuando estos estudios de cine deciden cambiar su nombre, ya que les sonaba poco comercial, y ella misma propuso utilizar el apellido de soltera de su madre, Monroe. Nace así el icono Marilyn Monroe. Como parte del contrato, le tiñen de platino y tiene que empezar a hablar y actuar de forma que encajase con el ideal de estrella femenina de la época. Ella empezó a estudiar mucho y trabajaba su forma de hablar, su postura y sus gestos. Durante años acepta papeles menores, muchas veces sin acreditar, pero en 1950 sus dos pequeñas apariciones en, lo siento amigos latinos, La jungla de asfalto y Eva al desnudo captaron la atención de la crítica. A partir de este momento su carrera despegó. Con Niágara, Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, se consolida su imagen como sex symbol. Y como seguimos viendo ahora, las chicas guapas no pueden ser listas. Entonces la gente no se la tomaba en serio. Nadie veía su esfuerzo ni tenía en cuenta sus ganas de mejorar como actriz. Se le encasilló en el papel de ser una rubia tonta. Estaría bien hacer un vídeo sobre el tema, porque después de hacer este vídeo me quedo con la duda de en qué momento surge esa tontería de pensar que una mujer inteligente no puede ser guapa y al revés. A lo que vamos es que a Marilyn no le gustaba esta imagen que se daba. No le gustaba su falta de control en los sets y para aliviar su ansiedad empezó a consumir barbitúricos, anfetaminas y alcohol, lo que hizo más graves sus problemas, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de enfermedades mentales que había en su familia. Una de sus biógrafas, y yo estoy de acuerdo con ella, dice que esta adicción se genera como respuesta a la condescendencia con la que le trataban todos los actores y directores masculinos con los que ella trabajaba. Tras años de abusos, trabajo sexual y condescendencia y malos tratos en el estudio en el que trabajaba, ya que sus condiciones no fueron mejoradas nunca, a pesar de ser una de las actrices más importantes de la época, Marilyn decide desvincularse de ellos y crear su propia productora, llamada Marilyn Monroe Productions. La empresa empezó a ridiculizar a Marilyn. Hacen una obra de Broadway en la que la parodian. Su doble, Jane Mansfield, interpreta a una actriz tonta y rubia que inicia su compañía de producción. En fin, el Hollywood. Al final, Fox da su brazo a torcer y al año siguiente le ofrecen a Marilyn un contrato con las condiciones mejoradas, así que ella acepta. A pesar de esto, la vida de la actriz fue mucho más complicada de lo que parecía. Desde pequeña había sufrido abuso. Arrastraba antecedentes familiares de enfermedades mentales y la presión constante a lo largo de su carrera afectaron profundamente su estabilidad emocional. Tenía problemas de autoestima, dependencia a las pastillas de dormir y una sensación de aislamiento que nunca se resolvió del todo. Su relación con Arthur Miller no ayudó. Ella se había divorciado hace años de su primer marido, con el que se casa a los 16 años, porque a este no le parecía bien el trabajo que hacía. Marilyn tuvo diferentes parejas, pero su relación con Arthur Miller no le ayudó. Miller estaba siendo investigado por el FBI,
acusado de simpatizar con el comunismo, lo que añadió todavía más presión mediática a la actriz. En los últimos meses de su vida, Monroe vivía en Los Ángeles. La noche del 4 de agosto de 1962, su ama de llaves se despertó a las 3 de la mañana. Notó que la luz del dormitorio seguía encendida. Al no recibir respuesta, llamó al psiquiatra de Marilyn, Ralph Grinson. Grinson llegó poco después y tuvo que entrar por una ventana. La encontró muerta en la cama. Su médico la declaró oficialmente fallecida a las 4 menos 10 de la mañana. La autopsia reveló que su muerte se había ocasionado por una sobredosis de barbitúricos. Igualmente, había varios frascos vacíos junto a su cama y los niveles eran tan altos que se descartó que fuera un accidente. Desde entonces, su muerte ha dado pie a todo tipo de teorías. El gobierno, los Kennedy, la mafia o simplemente el desgaste de demasiados años viviendo bajo presión. Y hasta aquí llega la vida de Norma. Pero si pensabas que esto iba a ser el final y que la dejarían en paz después de haber fallecido, pues no. Creo que Norma ni en sus peores pesadillas se imaginaría el circo que iba a pasar después de que hubiera fallecido. Empezamos con lo turbio. Fue enterrada en el cementerio de Westwood, en Los Ángeles, en un nicho del mausoleo, específicamente en el Corridor of Memories número 24. Uno de sus exmaridos, Joe DiMaggio, con el que tuvo más o menos buena relación toda su vida, fue quien organizó el funeral, y en un gesto que parece de peli de amor, envió 6 rosas frescas a su tumba durante 20 años seguidos, cada semana sin falta. Habrá quien lo vea como un gesto de amor o de respeto, o simplemente como un gesto bonito. A mí me parece un poco loco teniendo en cuenta que se divorciaron, y pensar que un ex me mande a mi tumba 6 rosas frescas durante 20 años todas las semanas me da, no sé, miedo. Pero si tenemos en cuenta las cosas que pasaron después, este gesto queda en nada. El lugar donde descansaba Norma se convirtió en el epicentro de un negocio nuevo y muy turbio. Uno de los nichos justo a su lado, el número 23 para ser exactos, fue vendido en 2009 por $4,6 millones. Al empresario que lo compró le pareció muy buena idea y especificó que quería que lo enterraran con el cuerpo apuntando a Marilyn cuando falleciera. El hecho de que esto sea posible, de que a alguien se le pasara por la cabeza y de que se pudiera llevar a cabo, si quisiera, me parece una cosa loquísima. Y esto resulta solo el principio del negocio. Su imagen se sigue vendiendo como pan caliente. Marilyn es una de las marcas comerciales más lucrativas del mundo décadas después de su muerte. Se vende de todo. Camisetas, póster, tazas, maquillaje. Su cara está en todas partes, generando decenas de millones de dólares al año para la empresa que maneja sus derechos, que es Authentic Brands Group. Llega un punto en el que esto roza lo enfermizo, como cuando en 1999 vendieron un mechón de su pelo por $11.875. Y no solo eso, sino que en 2016 se vendió otro mechón que alcanzó los $34.500. La obsesión por tener un pedazo físico de alguien a quien no conociste nunca me parece increíble. Que esto sea legal también me parece increíble. Y me parece triste que a pesar de los intentos de Marilyn de ser tomada en serio, a la gente le dio igual, se convirtió en un logo y su cara se convirtió en una cosa que vender. Esto fue un precedente para que lo hicieran con otras personas. La pérdida de tu propia imagen se va por otros caminos y se retuerce todavía más. Podemos hablar ya del fenómeno de robar la cara de alguien. Lo vemos día a día. Vemos cómo personas se operan y reoperan y utilizan fillers para parecerse a otras personas. Los casos más comunes son gente que lo hace para parecerse a Kim Kardashian o a Kylie Jenner. También hay otros casos, como por ejemplo Bella Hadid, que se inspiró mucho en Carla Bruni para el estilo de sus operaciones. Y Marilyn no está libre de esto. Hay muchas fans obsesionadas que se gastan fortunas en cirugía plástica para reconstruir su rostro y cuerpo a imagen y semejanza de Marilyn Monroe. El rubio platino, el lunar, maquillaje específico, hasta operarse la mandíbula o los pómulos. Buscar ser una Marilyn moderna, pero dejando a un lado su propia identidad. Es como borrarse a uno mismo para convertirse en el fantasma de una persona a la que nunca conociste. Y en el caso de Marilyn, una persona que sufrió mucho por no ser solo una cara y un cuerpo bonito, sino por ser tomada en serio. Muy raro utilizar la cara y el cuerpo de una persona que fue tan vulnerable como Marilyn y convertirlo en un disfraz, algo que se puede usar y tirar. Es como decir que es un homenaje a algo que no es ni siquiera admiración, es un fetichismo.
Y también me parece una falta de respeto. Una vez fallecida Marilyn, no se hizo caso a cosas que ella dijo que quería que respetaran. Hablando, por ejemplo, de Kim Kardashian, sabemos lo del vestido que usó en la Met Gala. Este vestido lo había usado Marilyn para cantarle Happy Birthday a Kennedy. Y ella misma dijo que nunca quiso que lo llevara otra persona. A Kim Kardashian le dio exactamente igual y lo llevó de todas formas, causándole daños. Y dejando a un lado el vestido, que da igual, es el hecho de violar un deseo de una persona que falleció e ignorarlo a cambio de unos minutos de polémica en la alfombra roja. Podría seguir contando estos casos hasta el infinito. En resumen, Marilyn soñó con respeto y con un legado artístico duradero. Y lo que encontró fue una vida de explotación. Y después de su vida esto no acabó. Surgió una nueva fase de mercantilización extraña. Se vendió el nicho al lado de donde está descansando. Su cuerpo y sus deseos personales fueron ignorados y pisoteados por un momento de fama. Su esencia fue copiada hasta la obsesión. Su muerte no solo nos enseña su horror personal, es un gran ejemplo de la obsesión enfermiza de algunas personas por la fama ajena y nuestra incapacidad colectiva de dejar descansar en paz a iconos que aunque en su momento fueran muy famosos, ahora descansan en un rincón tranquilo de algún cementerio. Y para mí esto es un verdadero horror. Y hasta aquí el vídeo de Marilyn, de cómo surgió su fama, de cómo fue su infancia, de cómo se hizo famosa, de cómo la encasillaron y de cómo se convirtió en una mercancía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que me costó un montonazo editarlo porque no encontraba GIFs para meter que justo tuvieran que ver con lo que estaba hablando en ese momento y se repetían todo el rato, entonces tardé muchísimas horas en editar el vídeo, aunque parezca una tontería. Nada, espero que os haya gustado. Me podéis seguir en Instagram, os dejo escrito el user. Igualmente está anclado en el canal. Podéis comentarme lo que pensáis sobre todo esto, si sabéis algún dato turbio más sobre la vida o la muerte de Marilyn. Y nada, ya tengo pensados los próximos vídeos, estoy empezando a hacerlos. Así que en las próximas semanas pues volveré a subir al canal. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!